Hoy presentamos Astro Andrea y el spam de científicas. Caracol Podcast presenta El siglo XXI es hoy.com. Todo empezó con un tuit. Andrea Guzmán Mesa escribió: mi meta hoy es que #spam de científicas sea trending topic en Twitter. En el tuit había una fotografía, una selfie. Y explicaba en el texto: soy Andrea Guzmán, astrofísica, investigo atmósferas de exoplanetas y actualmente soy pasante de diplomacia científica en la ESO, la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Sur. Una selfie y un tuit. @astroandrea. Así empezó el spam de científicas. No era la primera vez que Andrea publicaba un tuit con ese numeral spam de científicas. Lo empezó a usar en 2019. Pero en el 2022 se hizo verdaderamente un spam de científicas. Según las estadísticas de Twitter, fueron más de 28,000 tweets de muchas mujeres hispanas, latinas en el mundo, con una selfie y un texto en el que cuentan cuál es su labor en la ciencia, en qué trabajan. Básicamente eso, parece algo simple, sencillo, pero increíblemente poderoso para inspirar a mujeres de todas partes del mundo, y en especial a niñas que sueñan con hacer ciencia. Fue la primera vez que en Twitter, durante más de 3 días, una de las tendencias, la principal, fue sobre ciencia. Y fue la iniciativa de Andrea Guzmán Mesa para conmemorar el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia de las Naciones Unidas. Hola, soy Félix, @locutorco. Y por la gentileza de la oficina de prensa de Twitter, hoy comparto contigo una entrevista extensa con @astroandrea. No es el formato habitual del siglo XXI es hoy. Hace mucho que no publico entrevistas, pero me gustaría conocer tu opinión. Por favor, escucha la entrevista. Es un episodio más largo que los habituales, así que siéntete en libertad de poner pausa y regresar cuantas veces sea necesario. O si quieres simplemente saltar al siguiente episodio. Pero creo que esta es una entrevista muy especial, al menos lo es para mí. Agradezco la amabilidad de Andrea, que incluso me permitió tutearla. Y me enseñó un montón de cosas súper interesantes, como eso que hablamos del telescopio, que yo ya no le voy a decir el James Webb. Me enseñó sobre las publicaciones científicas, sobre diplomacia científica y un montón de cosas que están aquí a continuación. Te invito a tomar una taza de café y acompañarnos en esta conversación, que es un granito de arena más para el spam de científicas. Andrea Guzmán Mesa, ¿cómo estás? Gracias por recibir esta llamada. Muchísimas gracias a ti por invitarme a este podcast y bueno, preparada para charlar un poquito de ciencia. Contestaste desde la universidad, ¿cierto? Sí. ¿Qué universidad es? Estoy en la Universidad de Berna, en Suiza. Oye, ¿es verdad que en Suiza hablan 3 idiomas? ¿Todo el mundo habla 3 idiomas? Bueno, de hecho son 4 idiomas los que son oficiales. El alemán, el francés, el italiano y uno un poco más local que se llama romanche. Sí, al menos yo creo que el suizo promedio habla 2 idiomas para poderse entender y aunque sea viajar dentro de su propio país. Entonces sí es verdad. Está dividido por cantones y que eso en mi país sería como departamentos o estados. Sí, los cantones son como los mismos departamentos que tenemos, digamos, en Colombia. Digamos que la diferencia con los departamentos en Colombia es que cada cantón tiene como sus propias leyes. Si quieren llegar a determinada ley o acuerdo que rija a todos, tienen que llegar a esa misma conclusión, ¿no? Entonces es una confederación, es muy distinto, digamos, al sistema político que tenemos en Colombia. ¿Será que se parece más al sistema federal, a los estados de México? Siento yo que Suiza es como una recolección de países pequeños, ¿no? Cada uno con un idioma distinto, un dialecto distinto, una cultura distinta, pero que los une al final es como una ideología política, una cultura base, ¿no? Y unos valores que al final es el que aúna el país. ¿Y en tu universidad qué idioma hablan? Alemán, pero no solamente alemán, sino alemán suizo, que es muy distinto al alemán que hablan en Alemania.
Sí, es distinto, es diferente como acentos, como que uno diría como, pues es diferente el español de España al de... Es totalmente distinto. El acento es distinto, las palabras son distintas y no existe una manera de escribirlo. Entonces la gente aprende a escribir en alemán alto, que es el alemán de Alemania, pero en el día a día hablan en alemán suizo, que ni siquiera los alemanes comprenden de qué trata el alemán suizo. Entonces ahí sí, como decía, buena idea, mala idea, como el meme, buena idea aprender alemán, mala idea aprenderlo en Suiza, porque a la gente en lo general no le gusta el alemán alto de Alemania. Es muy curioso. O sea, que tú tomas clases y das clases en alemán. Yo en mi trabajo, como también es una universidad muy internacional, todo el día hablo en inglés. Las clases, yo también soy asistente de enseñanza, entonces las clases en teoría deberían estar en alemán y todos tenemos como un conocimiento básico de alemán, al menos los estudiantes internacionales, pero al final hacemos como mitad alemán, mitad inglés y tomamos claramente también clases de alemán. Pero alemán suizo definitivamente no, es muy, muy complicado. Ya el alemán de por sí es muy complicado y aprender otro tipo de alemán ya excede mis capacidades. Naciste en Colombia y ¿cuándo te fuiste para Suiza? Bueno, yo nací en Bogotá, yo hice todo mi Yo pregrado también. ahí. Ah, sí, qué bueno, somos dos rolos. Luego trabajé por un año, estuve trabajando en el Planetario de Bogotá, de hecho. Qué lindo. Y me gané una beca para hacer mi maestría en Europa por medio de este programa Erasmus Mundus de la Unión Europea. Hace 6 años llegué a Austria y es un programa súper porque uno hace una maestría en varios países, en varias universidades, dependiendo de la especialización que uno quiera tener. Entonces yo tuve el privilegio realmente de estudiar en Austria, en Italia y en Alemania. Y de Alemania, después de esos 2 años de maestría, me vine aquí a hacer el doctorado y ya estoy a 7 meses de terminar mi doctorado aquí en Suiza. Ok, vas a terminar el doctorado en alemán y en inglés. En Austria seguramente lo hiciste en alemán o en inglés también. Bueno, todo siempre fue en inglés, pero digamos que el día a día en Austria fue en alemán, el día a día en Italia obviamente en italiano, tuvimos que aprender algo básico. Y en Alemania otra vez nuevamente el alemán. Así que llevo viviendo como 4 o 5 años en países de habla alemana, pero el alemán realmente es una lengua de bastante respeto. Entonces ahí hablamos lo necesario. Bueno, pues tu idioma materno es el español y tú te volviste famosa en Twitter en español. Yo me volví famosa en Twitter en español porque, a ver, somos muchas las personas que hablamos en español. Incluso aquí cuando yo no sé algo en alemán, siento que me sirve más el español que el propio inglés. Es realmente un idioma que llama mucho la atención. ¿Más que el inglés? Más que el inglés, es verdad, es verdad. Conozco mucha gente aquí que en algún momento ha hecho una pasantía o ha ido de viaje a Sudamérica por unos meses y hablan perfectamente español. Entonces sí me he topado con esas circunstancias de que me sirve más mi español que el propio inglés o el propio alemán. Al menos de lo que yo hago es importante también comunicarlo en español porque la mayor parte del conocimiento científico está en inglés. Para que todos seamos parte de ese conocimiento científico también tenemos que empezarlo a divulgar en nuestros propios idiomas. Oye, ese es un tema que me parece muy lindo porque en muchas ocasiones he oído muchas veces que hay que aprender inglés porque la ciencia se hace en inglés. Y yo pienso como, espérate, no es lo mismo que decían de la música por allá en la época en la que toda la música se escribía en italiano y había que aprender italiano para poder hacer música. Entonces, si es verdad, toca aprender inglés para poder hacer ciencia o estudiar ciencias. Es por el hecho de que es una comunidad científica tan internacional. El inglés es el idioma que todos tenemos en común, ¿no? La mayoría de revistas científicas donde uno publica están en inglés. Sí, yo digo que simplemente somos tan internacionales que el inglés es lo único, digamos, que podemos tener en común y es el idioma en el que nos podemos comunicar. Pero yo creo que también es parte de la responsabilidad de nosotros como investigadores, como científicos, como divulgadores, personas que hacemos ciencia, también llevar ese nicho del inglés a otros idiomas, ¿no? En español, claramente, también incluyendo a Brasil, existen revistas científicas en español también, en portugués, divulgación científica en esos idiomas y claramente en otros países aquí en Europa, ¿no? En alemán, en italiano, en lo que te imagines. Entonces yo creo que el quehacer científico pues sí requiere que sepamos inglés, pero también pienso yo que
el comunicarlo con el público, tenemos que buscar maneras de comunicarlo en nuestro propio idioma, porque es muy importante. No podemos simplemente creer que todo el mundo tiene el privilegio de aprender un segundo idioma para que pueda acceder a conocer cosas de ciencia. Un segundo y un tercero, pues al menos por donde has estado tú claro. estudiando. Sí. Estaba imaginándome mientras decías eso, ¿no será que se parece como al Principito cuando había un astrónomo que hablaba y que tenía un turbante y no le prestaban atención porque tenía un turbante, pero luego se vistió con corbata y sí le prestaron atención? ¿Será que nos pasa eso por hablar en español, por ejemplo? Sí, yo creo no solamente eso, yo creo que también la gente escucha la palabra ciencia, matemáticas y corre, ¿no? Entonces, incluso si uno les habla de la ciencia en español, hay que sabérselas decir también en español y contarle la historia en español y hacer atractiva la ciencia, porque la ciencia de por sí es muy atractiva, pero tal vez nosotros no nos hemos encargado de hacerla lo suficientemente digerible para esas otras personas, lo suficientemente emocionante. Y yo creo que eso es algo en lo que falta la academia, ¿no? Y entonces, sí, como tú dices, el ejemplo del científico con el turbante, al final de cuentas es la misma ciencia, pero si lo presentamos de otra manera, un poco más interesante, independientemente, yo creo que del idioma, yo creo que la gente se empieza a enganchar. Sí, a ver, es como venimos de una generación, o al menos yo vengo de una generación en donde todo lo científico y todo lo riguroso era necesariamente aburrido. Y que si algo empezaba a sonar divertido era menos riguroso y entonces no está bien. Lo empecé a notar, por ejemplo, con los documentos escritos. A ver, te cuento una historia mía, a ver si de pronto eso resuena y te parece que tiene sentido o si estoy loco y solo me pasa a mí. Yo hice una tesis para graduarme. Del pregrado uno se graduaba con tesis. Ahora resulta que la gente se gradúa con proyectos de grado, con cosas que son otras cosas que no son tesis. Pero a mí me tocó tesis. Y uno decía, la tesis tengo que hacer algo, pero que valga la pena. Que sea grande, fuerte, sólido. Y el director de la tesis se pasaba gran parte del semestre diciéndole a uno, no tan grande, no sea tan ambicioso, no va a tener tiempo en la vida para explicar tanto, entonces redúzcalo. Hasta que al final yo sentía como le estoy reduciendo tanto que al final voy a contar muy pocas cosas. Pero como quizás, como yo sentía que estaba diciendo poco porque había reducido mucho, ya luego empecé a pensar diferente y a creer que si yo no defino hacia dónde va mi campo de interés, en serio no voy a poder avanzar. Pero yo sentía que estaba diciendo tan poco que empezaba a adornar con palabras. Años después, retomé mi tesis y dije, ahora la voy a publicar. Uno mismo puede publicar los libros, pues la voy a publicar yo solo. Yo sé que está en la universidad y que la gente va y saca unas microfichas y las lee. Ha habido personas que me cuentan que la leyeron así. ¿Cómo pudieron? Y entonces empecé a revisar el texto y encontré una cantidad de palabras que no eran necesarias. Bla, 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 para tratar de hacer poderoso algo que hoy creo que con menos palabras habría sido más poderoso. ¿Estoy loco o eso también puede pasarle a alguien como tú que estudia en Berna? Yo creo que nos puede pasar a cualquiera, al menos, digamos, en mi campo de estudio. Yo creo que uno trata, sobre todo, siempre es de dar un contexto, explicar muy bien los métodos, los resultados, dar una discusión, y es muy importante que cada uno de los mensajes que uno dé sean claros y vayan directamente al punto. No solamente porque le hace más fácil la vida a la otra persona que está leyendo su investigación y que entiende qué está pasando, pero también se hace uno la vida más fácil. Pero eso no es un trabajo o una habilidad que uno desarrolla de la noche a la mañana. Nos pasa como a ti, ¿no? Vengo yo a los meses o a los años y leo cosas que yo ya he hecho y digo yo, esto lo pude haber escrito mejor de esta manera, de una manera menos redundante, pero tal vez como más directa, pero que todavía tenga el punto que quería decir. Si la ciencia, o bueno, el discurso científico, más bien, me corrijo, el discurso académico tiende a ser grandilocuente, Twitter nos entrenó a escribir cortico. Eso es verdad. Entonces, y creo que hay personas de la academia que estudian la lingüística, cosas relacionadas con la comunicación, que se dan cuenta de que
la manera en la que estamos desglosando tan minuciosamente cada uno de los mensajes que queremos transmitir en 140 caracteres o 280 ahora, no recuerdo cuánto es una hora en Twitter, que no podemos procesar un mensaje más largo que eso, ¿no? Y tiene que ser supremamente sencillo. Entonces puede ser como una arma de doble filo, pero también encuentro yo una cosa muy poderosa y es llevar un conocimiento que de otra manera sería extremadamente elevado a un público que de otra manera no tendría acceso a él y que se propague tan fácil en las redes, ¿no? Y obviamente ahí viene otra arma de doble filo. Puede hacer que ese conocimiento que se propaga en las redes ni siquiera esté sujeto al método científico, porque no hay una persona que se encargue de ver cómo alguien que haga como nosotros, ¿no? Que tenemos referís, que tenemos personas que van a mirar, al menos 2 que revisan los artículos y te dicen, oye, sí, esto tiene sentido lo que estás haciendo, va a pasar y se va a publicar. Twitter es una herramienta súper poderosa, pero pienso yo que también es un arma de doble filo y lo que tú dices, cada vez tenemos que desmenuzar tanto el mensaje que a veces puede ser incluso contraproducente, pero también puede ser muy enriquecedor. Cuando tú hablas de ciencias, ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es el doctorado que estás estudiando? Bueno, yo estudio astrofísica, específicamente los planetas que se encuentran fuera de nuestro sistema solar. Específicamente estudio las atmósferas. Nuestro planeta Tierra está en un sistema solar con otros 7 planetas. Estamos girando en torno a nuestra estrella principal, que es el Sol, ¿verdad? Pero existen muchos más sistemas solares en torno a otras estrellas, no realmente ni siquiera similar a nuestro Sol, en el universo, ¿no? O en nuestra propia galaxia. Hasta el momento hemos encontrado más o menos más de 5.000 planetas fuera del sistema solar, que los llamamos exoplanetas. Como nuestro planeta Tierra, nosotros tenemos una atmósfera compuesta por nitrógeno, por oxígeno, por metano, que es lo que nos permite respirar, primero que todo, es lo que nos permite que estemos a salvo de la radiación, de los rayos solares, lo que nos permite también que tengamos una temperatura agradable y no que estemos muriendo de extremadamente frío o un extremado calor. Yo estudio para ver si en esos otros planetas fuera del sistema solar existen atmósferas similares o no a la nuestra. Entonces yo hago teoría, yo elaboro modelos que dicen, vea, si ustedes tienen una atmósfera con un poquito de carbón, un poquito de oxígeno, un poquito de nitrógeno, se ve así. Entonces las personas que realmente toman las observaciones con los telescopios aquí en la Tierra, con el espacio, utilizan mis modelos y dicen, ah, sí, no hemos encontrado todavía ese planeta con una atmósfera con agua que Andrea tiene, ¿no? Esa es básicamente mi investigación y mi área de investigación, la astronomía y específicamente los planetas. Y de ahí entonces viene el nombre mágico que te pusiste en la red social de Astro Andrea. Astro Andrea. Es muy bonito, muy lindo poner ese nombre. Ahora, cuando tú te gradúes de tu doctorado, ¿qué va a seguir? ¿En qué te vas a convertir? ¿En doctora astrofísica? ¿Y eso qué hace? Como diría uno en la sociedad tradicional, ¿y eso a dónde se pasa la hoja de vida para trabajar de astrofísica? Es como mi mamá en Navidad, mi hija, usted que estudia astronomía, póngale la estrella al árbol. Ese no lo había oído. Sí. Bueno, nada, o sea, yo creo que existe como un sesgo de cuando uno dice soy doctora en astronomía, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo vas a estudiar estrellas de aquí en adelante? ¿Eso para qué le sirve a la gente en general, no? Más que de pronto la necesidad de conocer qué está pasando en el universo y generar investigación. Pero también es cierto que uno durante un doctorado adquiere como otras habilidades que le permiten enfrentarse a solucionar otros problemas que tiene la sociedad o que tiene la ciencia. Para mí es muy importante escoger una carrera que esté alineada con mis valores. Últimamente me he dado cuenta que tienen que ver con servir a la sociedad, contribuir al desarrollo, contribuir a problemas como el cambio climático, apoyar a las minorías, por ejemplo, para que puedan ingresar a una carrera de ciencias, que tengan acceso a la educación. Entonces, yo también estoy metida mucho en algo que se llama diplomacia científica, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar... ¿Cómo es eso? Sí, ¿cómo podemos utilizar la ciencia como un mecanismo de cooperación entre países para desarrollar infraestructura, para desarrollar políticas que al final puedan servir, ¿cierto? Para implementar cosas o de educación o, por ejemplo, para abordar problemas como el cambio climático. Después de que yo me gradúe, ¿qué sigue? Yo creo que quiero seguir por ese camino, porque yo creo que la astronomía también me da una perspectiva muy global
de que necesitamos actuar porque no tenemos un planeta B a donde migrar. Creo que el impacto mayor que podemos hacer en este momento es trabajar con la comunidad. No lo tenemos todavía. Todavía, sí. Pero que en este momento lo que requiere es que hagamos como unas acciones más palpables, ¿no? Más tangibles. Y yo pienso que por ahí va a estar mi camino. Me llama la atención cuando hablas de la diplomacia, porque yo pensaba que tú me ibas a hablar, por ejemplo, de la divulgación. Porque siento que tú ya estás haciendo divulgación a veces con el simple hecho de existir, de aparecer en redes y de llamarte Astro Andrea y ser divertida en redes, como que uno dice como, mira, esta es una forma de divulgación en la que simplemente, hipótesis, mira, método científico, hipótesis, habrá más mujeres en el mundo que digan, pues si ella puede, yo puedo. Claro. Y si eso no le quita lo graciosa, lo divertida, pues, ¿qué tendría yo que temer? Esa es mi hipótesis pensando en la divulgación, aunque también me imaginaba la divulgación como la persona que cuenta los avances científicos. Contenido puro y duro científico. Y ahí es donde no sé, ¿es una disyuntiva? ¿Hay que dedicarse a divulgar o a hacer diplomacia? Y si es la diplomacia, ¿con quién? Claro, yo no creo que sea una disyuntiva, honestamente. Yo creo que sí hay que dedicarle uno más tiempo a lo uno que a lo otro, porque como dice siempre mi jefe aquí, uno tal vez no puede ser bueno perfectamente en dos cosas, ¿no? Pero yo nunca dejaré de lado la divulgación, porque nuevamente, como te digo, me parece importante traer ese conocimiento científico que al final de cuentas son los ciudadanos y las ciudadanas que están pagando con sus impuestos nuestras investigaciones y decirles, mire, esto es lo que estamos haciendo con mis investigaciones, estamos buscando vida en el universo, en otros planetas, y qué interesante que puedan entender esos conceptos. Además que otra cosa que me parece importante, que no solamente, digamos, saliendo un poquito de la astronomía, pero divulgar ciencia es también formar ese criterio, es tener ese criterio de discernir cómo se hace la ciencia, dónde puedo buscar de fuentes confiables, qué es eso del método científico, y eso al final de cuentas para una sociedad como por ejemplo en la región Latinoamérica es supremamente importante. Ahora bien, con lo de la diplomacia me parece a mí que la razón por la cual soy muy apasionada en eso es porque si uno quiere tomar realmente acción en el futuro, uno tiene que hablar con los políticos y tiene que asesorarlos y decirles, mire, de manera científica esto es lo que está pasando, estas son las evidencias, esto es lo que dice la ciencia, ustedes son al final de cuentas los que toman las decisiones, los que implementan políticas, y entonces yo creo que hay mucho tabú cuando uno dice que un científico habla de cosas de política, pero es precisamente ahí donde tenemos que estar porque ellos son las personas que deciden en cuánto se invierte en ciencia, en educación, en qué programas podemos tener para el cambio climático, entre otras cosas. Entonces, yo veo como que son dos cosas complementarias. Al final es como haciéndole divulgación a los científicos, ¿no? También explicándoles de una manera muy tangible, pero muy ceñida a la realidad científica, lo que pasa en las ciencias para que estén informados y tomen sus decisiones. Pero meterse con política, yo no sé. A mí eso me da como susto. ¿Cómo crees tú que puede ser la repercusión política de tu trabajo en astrofísica? Claro, yo creo que uno, por ejemplo, puede servir de asesor científico para cualquier gobierno y decir cuál es la importancia, por ejemplo, de invertir en programas de calidad, de, por ejemplo, investigación como un doctorado en astronomía. ¿Qué puede traer la astronomía a su país? Y sabemos que eso fue una parte de una investigación de 3 meses que hice ahorita en el Observatorio Europeo del Sur, en la ESO, en Alemania, de cómo esas actividades que ellos hacen en astronomía, son los que tienen los telescopios en Chile, contribuyen. Eso explica lo del sur. Yo ya iba a decir, pero ¿qué tan al sur puede estar Alemania? Sí. Okay. Contribuyen, por ejemplo, al desarrollo de las metas de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. La astronomía impulsa el desarrollo económico, la infraestructura, cierra brechas en la educación, brechas de inequidad social, también del número de mujeres en áreas científicas, como instituciones para la paz, porque al final de cuentas yo creo que el mensaje de la astronomía es un mensaje muy poderoso, es el cielo para todos. Todos, desde que empezó la humanidad, vemos al cielo y nos preguntamos qué hay ahí, ¿no? Casi todos tenemos acceso al cielo
y nos hemos preguntado de dónde venimos. Y yo creo que eso, en términos de lo que quiere, por ejemplo, estas metas de desarrollo sostenible para el 2030, erradicar la pobreza, las ciencias básicas tienen mucho que ver ahí y tenemos mucho en qué aportar. Pero, ¿cómo hacer? Por ejemplo, fíjate, te tuviste que ir a estudiar a Suiza. Uh-huh. Cuando uno diría como, y alguien que esté en su país y que quiera estudiar lo mismo, pero sin irse lejos de la familia, porque eso también debe tener ahí un reto. Uh-huh. Irte a vivir sola a otro país desconocido como Austria, porque si te dicen, si nos dicen Nueva York, uno dice, yo me vi Sex and the City, entonces yo ya me sé las calles de Nueva York, yo puedo ubicarme en Nueva York, sé cómo funcionan, pero probablemente llegar a Austria no sea lo mismo. Sí. Y allí hay un reto. ¿Se podría hacer sin irnos del país? Pues depende de qué país me hablas. En mi caso particular, digamos que en Colombia, para la época en que yo empecé a estudiar, yo no estudié astronomía, sino matemática pura. Porque en ese justo año se estaba empezando apenas a abrir el pregrado en astronomía en la Universidad de Antioquia en Medellín. Uh-huh. Existía también para ese entonces una maestría en astronomía en la Universidad Nacional y algunos otros proyectos, creo que en la Universidad Industrial de Santander así, pero sí había una necesidad que si uno quería seguir especializándose en esa área tenía que salir de Colombia a estudiar. Y yo creo que algo muy interesante ha pasado en estos al menos 6 años que yo he estado afuera, y es que la diáspora colombiana en astronomía en todos los países que te puedas imaginar y en los cargos y posiciones que te puedas imaginar haciendo investigaciones loquísimas, han comprendido, por ejemplo, que somos muy privilegiados en haber podido tener la oportunidad de salir, pero que los estudiantes que están en este momento en Colombia queremos brindarles esa oportunidad de que puedan seguir estudiando en su propio país, de que también se creen la infraestructura, los programas, la inversión para poderlo hacer. Como comunidad científica tenemos también un mensaje muy importante de decir, vea, estamos haciendo investigación de calidad, aportando a la ciencia en tantas formas, necesitamos invertir más en ciencia. Y yo creo que por ahí también va la cosa, ¿no? De que vean ese ejemplo de las cosas que uno hace, que no es falta de potencial, pero falta de recursos, y que cómo esos otros países al final resultan con el copyright, con los derechos de autor de todo lo que uno hace, que es muy triste porque yo al final siento que yo no represento a Colombia, sino que represento a la universidad, porque ellos son los dueños básicamente de lo que yo produzco, y es como que, a ver, nosotros podemos hacer lo mismo, y es como de nosotros para nosotros, de desarrollo, de innovación. Yo no había caído en cuenta de eso. Al estar trabajando para una universidad, tu trabajo es de la universidad, y si la universidad es suiza, el trabajo es suizo. Claro, y eso me pasa, yo voy a una conferencia y al final no voy representando a Colombia, sino estoy representando a Suiza, porque son ellos los que están pagando por mi educación. Es como estar en la selección olímpica de astrofísica, pero en la selección de Suiza. Exacto, y yo quisiera, por ejemplo, que esas cosas que yo hago fueran en desarrollo para Colombia. Entonces, por eso es que mantengo mis lazos muy cercanos realmente con Colombia, de qué podemos hacer con otros estudiantes, con otros colegas, cómo, por ejemplo, por medio de las redes sociales puedo abogar para que las personas de arriba, que son realmente las que tienen el poder de decisión y de hacer algo, como que le presten más atención a esta cosa, porque al final no solamente es la astronomía, son las ciencias en general, las ciencias sociales, las ciencias básicas, las ciencias naturales, las ciencias exactas. Y que en las ciencias el nivel de complejidad de los mensajes suele ser alto, pero al mismo tiempo siento que las grandes soluciones hacen que todo parezca fácil. Pero claro, a las grandes soluciones se llega a través de caminos normalmente que han requerido muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, muchísimas matemáticas. Con todo ese bagaje y con toda la ciencia como algo tan complejo que requiere tanto tiempo, tanta dedicación, tantos viajes, por ejemplo, tanto dinero, luego apareces tú y propones un spam de científicas en Twitter y ¡pum! Se hace la magia. Y uno dice, pero si era simple, y claro, pero a usted no se le ocurrió. Se le ocurrió a Andrea. Y Andrea hizo el spam de científicas y aparecieron entonces las científicas de todos lados, que había gente que decía como, no, es que no hay científicas. Mira, aparecieron. ¿Te llegó como una idea, como un plan?
¿Hace parte de tu plan? De mi plan de conquistar el universo, sí, porque las mujeres han sido una minoría, al menos en las ciencias exactas, en la astronomía, de las mal llamadas las computadoras humanas de Harvard, que era este grupo como de 80 mujeres que las ponían a hacer trabajos de clasifique estas placas del telescopio, ¿no? Y miren a ver cuántas estrellas, porque creían de que era un trabajo secretarial y no lo hacían los otros astrónomos, y ellas como astrónomas no podían acceder ni a dirigir sus propias investigaciones o a estudiar o este tipo de cosas. Pero fue gracias a ellas, de hecho, que hasta hoy en día tenemos, por ejemplo, lo que es la clasificación estelar que hoy en día utilizamos los astrónomos. Conocemos una herramienta muy poderosa para medir distancias en el universo. Descubrimos, por ejemplo, qué es la materia oscura, que no voy a entrar en detalles, pero es gracias a esas mujeres que históricamente tenemos muchos avances en la astronomía, pero que la historia no les dio el lugar que debieron. Entonces hay un rezago histórico de las mujeres en las ciencias en general, pero también un montón como de sesgos, ¿no? Sesgos de género, de que las mujeres no nos gustan las matemáticas, de que no somos buenas para ellas, nuestra manera de ser de pronto no va bien en un laboratorio, y yo creo que son sesgos que al final también llevan a que las mujeres no se interesen en estas áreas porque no hay apoyo y porque ya de cierta manera la sociedad las excluye. Entonces, algo que para mí es muy importante es visibilizar el trabajo de las científicas en general, sobre todo de la región Latinoamérica, porque también somos una minoría dentro de las ciencias. Una de las maneras de empezar es la visibilización. Sí hay científicas, pero ¿por qué se han ido del país? ¿Por qué son tan pocas? ¿Por qué tomaron la decisión al final de dejar su carrera? ¿Por qué entraron? ¿Por qué no? Lo que pasó con el spam de científicas al final fue algo muy bonito en el sentido de que vimos todo el potencial que tenemos, pero a la vez yo también reflexionaba y decía, es algo muy triste porque la mayoría, después de que yo miraba de dónde escribían de casi todos los sitios menos de Colombia, estaban en todos los lugares del mundo menos en nuestro propio país. Es que no hay recursos. ¿Cómo me voy a ganar yo la vida aquí? En cambio, eso sí es algo que entienden otros países. Entonces, creo que Spam de Científicas, aparte de mostrar el talento que tenemos, también nos mandó como un mensaje para reflexionar como sociedad de qué estamos haciendo como comunidad que estamos perdiendo en una cantidad desorbitante las científicas y los científicos en general, y qué podemos hacer precisamente para atraer ese talento humano y retener el talento humano, porque no solamente es atraer los cerebros fugados, pero qué hacemos para retenerlos y darles las condiciones para que ellos también crezcan en esas condiciones. Si hay un reto mayor para una mujer al emprender una carrera científica, ¿es doblemente mayor si esa mujer es latinoamericana? Y yo creo que eso tiene que ver mucho de pronto con el sistema latinoamericano de la inversión a la ciencia, ¿no? Que en muchas partes es casi inexistente o no se le presta mucha atención. Y no solamente para las mujeres, yo creo que para los científicos latinos en general es muy difícil hacer ciencia en sus propios países y muchos de ellos tienen que emigrar. Y una vez han emigrado, el regreso empieza a ser cada vez menos probable, y ahí viene la tentación de preguntarte, ¿y cuando acabes tu doctorado vas a regresar a tu ciudad? Esa es una pregunta que me hacen mucho y me la hacen mis propios compañeros que todavía están en Colombia, colegas que tengo. En este momento no veo cómo continuar una carrera científica en mi área en Colombia. Y yo creo que también tenemos una romantización del quehacer científico. Es como que tenemos que hacer ciencia porque nos encanta mirar el cielo, pero tenemos que trabajar por lo mínimo, ¿no? Sin prestaciones laborales, sin laboratorios, sin telescopios, sin nada, simplemente porque tenemos amor a hacer ciencia. Yo creo que muchos de nosotros, si no la mayoría, es consciente de que no nos metimos a la ciencia para ser ricos, pero que también necesitamos tener unas condiciones básicas de presupuesto, de salarios, de ingresos, porque al final de cuentas ser científico o ser científica es una carrera, es una profesión como cualquier otra, como ser periodista, como ser político, como ser comunicador. Bueno, político no. Cosas. Bueno, político no, pero al final de cuentas también es una profesión, y para hacer esa profesión y llevarla a cabo necesitamos recursos. Entonces yo realmente no es que le diga no voy a volver a Colombia,
yo quiero volver, pero todavía siento que puedo recoger como más habilidades, más recursos, más herramientas que en el futuro pueda llevarlo a un lugar más alto y decir, ahora estoy en una posición tal vez un poco de más poder, donde sí puedo tomar decisiones o puedo hacer algo más efectivo. Pero de científicos y científicas dicen que es que esa gente no para de estudiar, se la pasan estudiando toda la vida y que siempre están pegados a la universidad y que salir de la universidad a pasarse a un sector diferente es muy difícil. Al ser astrofísica, ¿solamente puedes trabajar para universidades o con universidades? En lo absoluto, ¿no? Yo creo que nuevamente los doctorandos hacemos muchísimo más que algo muy en específico. En ese camino hemos aprendido, por ejemplo, a tener independencia. Ya sabemos cómo investigar, dónde buscar la información. Damos charlas, escribimos artículos, sabemos escribir, sabemos hablar. Tenemos que colaborar con otras personas y todo ese tipo de habilidades son muy importantes, por ejemplo, para la industria. También, por ejemplo, sabemos programar, aprender con facilidad. Programar, o sea que tú también escribes código. Claro, pues eso es una parte fundamental de mi trabajo. Sí, sí. Entonces, todas esas habilidades que se llaman soft skills, ¿no? Como las habilidades suaves, son muy importantes para la industria. Ahora bien, ¿cuál es el problema que veo? Que existe una falta de entendimiento de esa parte de la sociedad, de las industrias, por ejemplo, de qué es lo que significa ser doctor. ¿Qué hace un doctor de astronomía? Entonces, claro, si yo voy y me presento a un trabajo en un banco y ven que soy doctora en astronomía, dirán, pero aquí no vamos a contar estrellas, ¿cierto? Pero si yo les explico de que yo hago modelos matemáticos, de que yo tengo que escribir código, de que constantemente tengo que estar comparando números, estados, entre otras cosas, pueden decir, o sea, veo la aplicabilidad y como la traducción de esas herramientas a este sitio de la industria. Entonces yo creo que eso tiene que ser un trabajo mancomunado entre la comunidad científica y en la industria, porque si bien es cierto que la mayoría de nosotros que terminamos una carrera de doctores, vamos a tener que en algún momento salirnos de la academia porque no hay plazas para tanta gente. Y esa es simplemente una realidad de la academia. Entonces tenemos que buscar otras carreras alternativas, bien sea, por ejemplo, en la parte de industria de programación, de científicos de datos, en la parte social, pero hay muchas cosas aparte de nuestro tema de investigación en las que nosotros podemos colaborar. Y yo creo que eso es un reto bien interesante, pero que claramente toma tiempo y que es algo que tiene que hacerse también como de arriba hacia abajo también, como de los ministerios, tipo de crear espacios para este tipo de diálogos, de conocimiento, de qué se hace en ese otro lado. Mira, estaba pensando, mientras contabas, desde mi ignorancia crasa, para que yo pueda estudiar un doctorado, tengo que pagar. Y para que yo pueda pagar, normalmente lo que recurre la gente como yo es a buscar una beca. Uh-huh. Pero las becas las hay de las que te dan todo y te pagan por ir a estudiar y de las otras en las que tú tienes que trabajar a cambio, por ejemplo. Dicen, bueno, sí te pagamos, pero tú tienes que trabajar a cambio. Pero si uno no tiene beca, normalmente en mi círculo es como, no, pues no puedo. No puedo llegar a unas instancias altas de la educación para pensar, por ejemplo, en doctorados y ni se diga de PhD. Desde tu experiencia, ¿cuál puede ser una ruta viable? ¿Para pagar los estudios? Para dedicarle la vida a la ciencia o vivir para la ciencia. Claro. Sí, mira, yo me acuerdo siempre cuando yo estaba en el colegio que mi mamá me decía, pero la astronomía y eso, ¿para qué? ¿No? Porque al final uno siempre dice hay que buscar algo donde uno pueda conseguir la papita del día y capaz la ciencia, nosotros no estamos acostumbrados a escuchar que la ciencia uno puede construir un proyecto de vida alrededor de la ciencia, ¿no? Uh-huh. Sobre todo cuando venimos digamos, de ambientes socioeconómicos complicados, donde ni siquiera hemos estado expuestos como a ese tipo de mundo. Pero bueno, yo creo que claramente recursos existen, aunque limitados,
aunque deberían ser muchísimo mayores. Pero yo creo que sobre todo existen recursos afuera, o sea, es una tristeza pensar en eso, pero en Europa, por ejemplo, las becas Erasmus+, que le pagan a uno 2 años de investigación y mientras que seas muy aplicado y que termines todo, pues al final ellos no te piden nada a cambio. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nuevamente el conocimiento que yo estoy generando queda para ellos, ¿no? Claro. Entonces es también una inversión que hacen ellos y es como que no me está regalando la educación. O sea, tú has trabajado para Erasmus. Exactamente. ¿Lo has prolongado 3 veces de 2 años, periodos de 2 años, por ejemplo? No, la maestría fueron 2 años. Ajá. Y el doctorado son 4 años. Y en esos 2 años tuve una beca y en esos 4 años lo que pasa es que en Suiza un doctorado no es un estudio, sino es un trabajo. Entonces realmente yo estoy al nivel de alguien que trabaja. ¿Sí? Para ellos esto es un trabajo. Y para muchos países de Europa hacer un doctorado es un trabajo, cosa que en otros países funciona muy distinto. Sí, lo entiendo. Sí, a mí me tocaría pagar para obtener un doctorado, pero claro. Trabajar para es una manera de pagar también. Sí, claro. Yo me siento supremamente privilegiada de que me pagan por hacer investigación, por trabajar haciendo ciencia, ¿no? Pero, ¿y no te da miedo? Dudas muy humanas. ¿No te da miedo de que un día aparezcan y digan, bueno, tenemos un recorte presupuestal, tenemos que hacer recorte de personal y vamos a tener que sacar a la mitad de los doctorandos? No, eso no pasa. Cuando tú piensas un doctorado, por lo general ya tienes, o al menos en esta parte del mundo, ya tienes presupuesto asignado para esos 4 años. No van a contratar a un estudiante de doctorado sin saber qué va a pasar el siguiente año. Sí, por lo general. No he escuchado otros casos, pero por lo general es así. Entonces eso está seguro por 4 años. ¿Y uno empieza a hacer planes antes? Yo creo que el problema viene después del doctorado, porque después del doctorado es donde uno empieza a competir, ¿sí? ¿A competir por qué? Por las plazas postdoctorales, que son contratos muy cortos de cada 2 años, donde tú tienes que aplicar a 20, 30 trabajos si eres capaz de conseguir una de estas plazas, ¿no? Y una vez de que entras a esta plaza... ¿Y eso es por proyectos específicos? Proyectos específicos o que tú creas, por ejemplo, que son las fellowships. Se vale que uno los cree. Claro, que son también muy, muy competitivas. O, por ejemplo, que hagas un postdoc, que trabajas como en un proyecto para alguien y tienes cierto tipo de independencia, pero todavía estás haciendo como trabajo para alguien más. El problema es que al hacer contratos tan cortos de 2, máximo 3 años, pues se crea una inestabilidad de que no tienes algo al término, como al largo plazo, ¿no? Y yo pensando en juntar la plática para la jubilación. Exactamente. Y esa es una de las razones también que te digo que al final muchos de nosotros que nos dedicamos a la ciencia, al final terminamos dejándola porque no existen muchas plazas al final fijas en ese camino, o no, de pronto no están alineados con nuestro proyecto de vida, esos lugares donde probablemente uno puede terminar. Ese camino de ser postdocs y tal requiere que constantemente uno esté pensando en proyectos nuevos para proponer, para ganar dinero, para poder asegurar el presupuesto para su investigación y para poder vivir uno en los próximos 2 años. Entonces no has terminado el trabajo que ya conseguiste 2 años, pero al año ya estás pensando, bueno, ahorita dónde me voy, dónde vuelvo a conseguir plata, qué me invento de nuevo, dónde aplico, 100 aplicaciones, donde tal vez de esas 100 te resulte una. Entonces hay mucha inestabilidad en la academia en ese sentido. Bueno, y ahí me imagino que también debe ser muy útil escoger la línea a la que te vas a dedicar, escogerla bien desde el comienzo. Puede que se parezca a montar un negocio. Con el debido respeto y la debida distancia, alguien puede decir, voy a montar un negocio y mi negocio fracasó. Entonces voy a montar un segundo, un tercero, uno cuarto y de repente el sexto funciona muy bien y aprobado por varios. Pero ese saltar de proyecto en proyecto puede darse en la ciencia. Bueno, no sé, yo creo que la ciencia es bastante flexible, o sea, si yo sigo en la astronomía seguramente tiene lógica de que mi próximo paso sea estudiar, también siga en los exoplanetas, pero también cosas similares con las estrellas y tal vez más adelante busque cosas como similares, ¿no?
que, o sea, no que no se hayan dado casos que la gente cambia totalmente de un proyecto a otro, pero yo creo que si uno quiere convertirse en la persona experta de un tema, que al final lo que te quieres convertir es como en la persona que piensen cuando hablas de cierto tema, tiene sentido que sigas como una línea y de pronto ahí como el margen de error, si quieres llegar como a esa posición, se vuelve un poco más estrecho, ¿no? Y además que también tienes que publicar para... Tienes que publicar, claro, tienes que irte validando en el trayecto. Es una manera de crecer, ¿no? Es decir, eso te da puntos. Claro. Publicar te da puntos. Sí, o sea, yo creo que es lo que más te da puntos, es como lo fundamental, que las ideas que tengas al final se publiquen en revistas de impacto conocidas y que tengan un impacto también en la comunidad científica en la que te encuentras. Pero pues eso también nuevamente tiene como su arma de doble filo. Y que tenga validación por pares. Y que esa parte... Claro que sí. ¿Y cómo hace uno para conseguir la validación por pares? Porque una cosa es publicar, decir, mira, yo he desarrollado esta investigación y aquí están mis resultados. Y hay un par o varios pares en alguna parte del mundo que dicen, venga, a ver, yo leo a ver si le encuentro alguna falla. Sí, eso es exactamente lo que pasa y es el sistema de publicación. Tú no puedes directamente ir a publicar sin que sin que pase por un proceso de revisión por pares, ¿no? Uh-huh. Entre 1 a 2 pares, dependiendo, al menos para mí son al menos 2 pares que revisan, dependiendo de si ellos ven que es lo suficientemente novedoso, lo suficientemente innovador o el impacto, pues puede uno seguir el proceso hasta que llegue a una publicación formal y eso es al final lo que va a contar en tu hoja de vida. O sea, esa revisión es antes de publicar. Claro que sí. ¿Cómo llegas tú a decir, bueno, necesito a alguien que revise esto porque voy a postularlo para una publicación científica? Pues yo creo que al menos en mi campo el objetivo del doctorado es publicar, el objetivo de hacer un postdoc es publicar, es generar conocimiento a través de esas publicaciones. Entonces todo lo que hacemos al final va en pro de tener una pregunta, responderla, ponerla en el formato de un artículo que pase por revisión por pares y sea publicada al final en una revista científica que pueda acceder a la comunidad científica. Y ese es el proceso que tiene que seguirse. Y las revistas ya están fundadas y no creo que sea muy habitual que alguien diga, no, vamos a crear una revista nueva científica que además debe ser dificilísimo. Pues sí, existen grupos de que crean revistas, pero cuánto impacto tengan, qué tanta credibilidad tengan, pero eso también es nuevamente un arma de doble filo en el sentido que no solamente porque tú publiques un artículo en la revista más prestigiosa Nature, donde tienes que, porque por publicar tú tienes que pagarle a la revista miles de dólares o miles de euros para que te la publiquen. ¿Para publicar en Nature yo tengo que pagar? Exacto, un trabajo que yo misma he hecho, tienes que mandar a Nature y pagar al menos unos 3,000, 4,000 euros por publicación. Y eso es un problema porque entonces está dejando por fuera de esa tubería de la publicación a un montón de gente, por ejemplo, de minorías que están haciendo ciencia en la región Latinoamérica, porque no tenemos recursos para poder pagar un artículo de estos. Y por eso, en ese sentido, otra cosa que me parece súper importante, que yo creo que tenemos que realmente abogar nuevamente como comunidad científica y sociedad, es lo que tiene que ver con ciencia abierta, ¿no? Y Latinoamérica es paradójicamente uno de los líderes mundiales en ciencia abierta, porque al no tener recursos se han creado infraestructura para poder publicar en revistas de alto impacto dentro de la región, gratis, revistas de universidades que están revisadas por pares dentro de las mismas universidades o universidades dentro de la región. Pero obviamente competir a ese nivel con los recursos que tiene Suiza o los recursos que tiene Alemania para poder publicar en esas otras revistas, pues obviamente nos quedamos atrás. Ahí te voy a pedir que me expliques lo de ciencia abierta. ¿Existe una que está abierta y otra que está cerrada? ¿O claro. ¿Cómo funciona eso? La ciencia abierta lo que quiere decir es básicamente los ciudadanos pagan con sus impuestos nuestras investigaciones, pero esas investigaciones por lo general están detrás de una pared de pago, ¿no? O sea, si tú no tienes la suscripción o haces parte de una universidad, no tienes acceso a ese tipo de investigación. Simplemente no la puedes ni siquiera descargar en tu computador. Entonces, por eso es importante crear como ese tipo de infraestructura o de revistas o de repositorios
donde la gente pueda, sí, pues tiene su revisión por pares, pero que uno pueda subir, por ejemplo, una copia de su propia investigación para que otras personas de la comunidad, sea científica o no, tengan acceso a ese conocimiento también. Pero la ciencia abierta también se refiere, por ejemplo, a la divulgación científica. ¿Cómo hacemos que ese conocimiento que generamos dentro de las universidades puedan llegar al ciudadano de a pie? La ciencia abierta también se refiere, por ejemplo, ese tipo de códigos, de herramientas que yo construyo, por ejemplo, para analizar las atmósferas de los planetas o los datos que me llegan de los telescopios, cómo la puedo hacer abierta para que otro investigador, por ejemplo, en Colombia, la pueda usar sin que tenga que reinventar la rueda y que pueda accederla y que esté debidamente explicada, cómo instalarla, cuáles son los requisitos y tal. Y al final, entre todos estamos construyendo ciencia y es una ciencia de todos para todos, es una ciencia abierta. Pero lo que pasa por lo general es que esa ciencia está cerrada porque hay que invertir recursos para publicar, hay que invertir recursos para poder acceder a esas investigaciones o simplemente no hablamos de la ciencia suficiente con la gente, con la ciudadanía, entre otras cosas. Y yo creo que eso implica un cambio cultural dentro de la academia muy fuerte, de que nosotros tomemos cada vez más el liderazgo de que lo que tengamos lo podamos hacer libres para todos. Pero eso es viable en el sistema actual. Si yo digo, voy a estudiar astronomía por mi cuenta, significa, yo sé que no me van a certificar en ninguna universidad, pero me gusta y en la medida que me gusta le voy a dedicar mi tiempo a esto. Entonces empiezo a leer textos sobre astronomía y puedo llegar a saber, más dicho, tengo un techo en eso que voy a aprender. Sí, yo creo que la astronomía es la ciencia más abierta que pueda existir. En la astronomía tenemos, por ejemplo, existen muchos repositorios de cursos de universidades formales abiertos a la comunidad, donde, por ejemplo, que estos cursos del MIT, el MUT, que puedes tomar y puedes recibir un certificado, por ejemplo, también con programación. Eso está bien. La astronomía también, todos los datos que se toman de los telescopios casi que son disponibles para la comunidad científica y la comunidad en general casi que inmediatamente o después como de un periodo de reserva de unos meses, pero las personas tienen los datos, tienen las herramientas y es la cuestión de que las descarguen y puedan empezar a mirar, venga, ¿cómo hace esto? Y hay mucha ciencia ciudadana, por ejemplo, está lo que se llama los cazadores de planetas o de Planet Hunters, que son básicamente científicos trabajando con la ciudadanía porque nosotros no tenemos tiempo de analizar todos los datos, los miles y millones de datos que recibimos y es como revisen esto y si encuentran este tipo de patrones en estos datos han encontrado un planeta y se ha dado el caso que muchas veces se hacen publicaciones científicas con ciudadanos que han contribuido también a descubrir planetas o a clasificar galaxias. Entonces yo me siento muy orgullosa de que la astronomía es una de las ciencias más abiertas que existe en el mundo. Mira, curiosidades puntuales. Por ejemplo, las imágenes del James Webb, ¿tú tendrías acceso por estar en la universidad? Bueno, existen varias etapas, ¿no? Por ejemplo, por parte de mi universidad, lo que hemos hecho es escribir propuestas de investigación, propuestas de observación, que al final también pasan por un proceso de revisión por pares y donde al final te asignan tiempo de telescopio para que puedas observar. Entonces, cuando tú obtienes esos datos los obtienes y son reservados como por cierto tiempo y después pasan a ser abiertos para toda la comunidad. Pero también existen otros tipos de programas como la observación garantizada, los datos tempranos del telescopio, de tal manera que apenas se tomen están disponibles para la gente, para en general y obviamente para los científicos. ¿Y es tan primordial lo que hace el James Webb o alguien puede decir dentro de su investigación, no, para esto me sirve pedir tiempo del Hubble o pedir tiempo de los observatorios, qué sé yo, de Chile, sí. Chile, de Atacama o de cualquier otra parte del mundo? ¿Necesito uno que esté en Asia para esto o no, qué? Es que depende realmente del tipo de cosas que quieras estudiar. Por ejemplo, el JWST nos va a permitir observar una parte del espectro visible de la luz. Digamos que ese espectro visible es como el arco iris que nosotros vemos. Como humanos. Como humanos, exacto, pero el espectro es mucho más grande, ¿no? Entonces hay una parte que se llama el infrarrojo, que es como cuando uno va como a un centro comercial y ve esas cámaras infrarrojas y uno ve dónde está más caliente, dónde está más frío, porque es rojo, porque es azul. Y entonces el JWST nos va a permitir ver esa parte del universo que de otra manera
no pudiéramos ver no con la sensibilidad y con la resolución que este va a tener, ¿no? Pero si, por ejemplo, tus prioridades son observar, qué sé yo, galaxias en cierto tipo de luz, etcétera, tal vez el telescopio espacial Hubble es el mejor, o tal vez simplemente tener datos de los telescopios de Tierra son perfectamente viables. Entonces todo eso depende de cuál es tu objetivo de observar. Pero definitivamente el JWST nos va a abrir una frontera de conocimiento gigante. Me llama la atención además que le digas el JWST y yo pienso, ¿será que yo estaba pasando por confianzudo diciéndole, no, pues James? Llega uno como... No. El Webb, el James Webb. No. Existe mucha controversia relacionada con el nombre que se le asignó a este telescopio, James Webb. ¿Ah, sí? Porque James Webb fue el director de NASA cuando habían unas políticas muy fuertes de discriminación hacia la comunidad LGBTI. Y creo que la astronomía es una de las ciencias también, o sea, es el universo para todos, pues claramente tenemos que tratar como que los nombres también que escogemos también mandan un mensaje muy importante. Y claramente este personaje tuvo un pasado un poco oscuro en ese sentido. Entonces yo he adoptado decirle JWST o referirme en inglés como el Just Wonderful Space Telescope, como el telescopio espacial simplemente maravilloso. Just Wonderful. Okay. Just Wonderful Space Telescope. Ajá. Está interesante. Pero esa es tu posición personal. ¿O hay una tendencia así? Hay una tendencia así y pueden encontrar, yo escribí un artículo para El Espectador justamente cuando se lanzó el telescopio el año pasado en diciembre, contando como la historia, el contexto histórico, pero es un llamado de la comunidad astronómica, yo creo, en general, que pueden encontrar muchas de esas cosas en la revista Nature, apareció en The Guardian, apareció en The Atlantic, creo que también es una comunidad bien grande, sobre todo de Estados Unidos, tratando de llamar que se le dé nombre distinto. Y NASA hizo alguna de las investigaciones para saber si esta persona sí estuvo involucrada o no, pero al final de cuentas, yo creo que tenemos que mandar también, yo creo que el idioma importa, el lenguaje importa, las palabras importan. NASA finalmente será la dueña, pero el resto del mundo se puede pronunciar. Claro, pero es que la NASA... ¿Es que somos los dueños de si hacemos lo que queremos? Bueno, ¿será? Yo creo que una cosa bien importante es aclarar que ninguno de estos proyectos los ha hecho en solitario la NASA. O sea, no puede. El JWST también ha contribuido la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial de Canadá. Entonces, no es correcto decir solamente que es un telescopio de NASA. Tal vez sí es el que más ha contribuido, pero muchas otras partes han venido de otros centros espaciales del mundo. Entonces, yo creo que sí es nuevamente algo que nos involucra a todos, debe ser algo también que nos represente a todos. De hecho, una cosa que yo he sentido cada vez que intento leer y enterarme de las informaciones que tienen que ver con la exploración espacial, y es que para América Latina pareciera ser que NASA es todo. El firmamento es demasiado grande como para que una sola entidad en un solo país pueda tomar acciones para hacerlo todo. Y a veces hay ocasiones en las que yo siento como que nos dijeron que hay determinada persona que consiguió un trabajo tal en la NASA. Y yo pienso como, ¿y si lo hubiera conseguido en Roscosmos también nos lo contarían de la misma manera? Bueno, no te... En 2022 Roscosmos es un asunto aparte porque... Pero, por ejemplo, en la Agencia Espacial Europea o en la JAXA o en la Agencia Espacial Canadiense, en la Agencia Espacial Brasileña. En la brasileña, que esos también tienen una fuerza bien importante en el mundo. Yo creo que tal vez el éxito de la NASA, pero no hablo con conocimiento de causa, pero lo digo más de manera personal, es que tal vez con todo el programa espacial como que es el que más ha abarcado como ese soñar, ir al espacio, y ha tenido como un tremendo impacto, tal vez como también como se muestran, la creación como esa marca de la NASA, ¿no? Yo ahorita estuve, lo que te decía, trabajando en la ESO al principios de este año, y una de las recomendaciones que obteníamos de un investigador con el que yo estaba hablando era ¿por qué la NASA ha podido atraer ese soñar de la gente? Quiero trabajar para la NASA, quiero hacer esto, pero por ejemplo, ¿por qué no esta entidad no? Cuando hacemos algo muy similar. Y no sé cuál es la respuesta,
pero sí, claramente tiene también mucho valor trabajar en la JAXA, en la Agencia Espacial Europea, en todos estos sitios que de exploración espacial. Cuando te refieres a la ESO, ¿estás hablando del observatorio? Sí, del Observatorio Europeo del Sur. Que es el que nos contaste de Alemania y que... Ese es básicamente es una entidad intergubernamental que hace parte de 16 países, sobre todo de Europa, y tiene sus telescopios en Chile y son los que se encargan de administrar básicamente la astronomía en tierra de Europa y con sus telescopios súper potentes en Chile. Entonces, básicamente ahí hemos descubierto el primer planeta extrasolar alrededor de una estrella similar al Sol. De esos datos, de esos telescopios, hemos podido, por ejemplo, obtener los datos, la primera imagen del agujero negro de nuestra Vía Láctea, entre otras cosas. Entonces hace cosas. Aquí es pura curiosidad morbosa que me da. ¿Eso estaba calculado desde antes o eso es un descubrimiento reciente? Ese es un descubrimiento reciente. O sea, claramente el proceso científico que ha llevado para eso lleva años, pero hasta hace poco se publicó, pasó toda su revisión y ya cuando estuvieron muy, muy, muy ciertos, entonces ahí fue donde mostraron. En esta misma galaxia y nadie lo había notado, como que pues, no, ya lo sabíamos, pero no se había obtenido la primera imagen de ese agujero negro. Ya se había obtenido la imagen de otro agujero negro en otra galaxia, pero no de la propia. Es como lo que te digo, es el proceso de publicación científica. Hasta que tú no estés muy, muy seguro de tus datos, pues no los vas a compartir y sobre todo para esto que es tan importante, no lo vas a compartir con medio mundo hacia la ligera. La validación por pares y llegada a las publicaciones. La verdad, creo que yo sí tenía noticias de que había que pagar, pero por alguna razón no lo tenía tan presente. Ahora, hablando contigo, me acordé del personaje de Aaron Swartz. O nunca supe pronunciar Schwartz o Schwartz, que al final desafortunadamente falleció, pero que estuvo en una cruzada grande por robar documentos, por hacerlos públicos, por hacerlos abiertos, y pues él se metió en un lío bastante grande justamente por eso. Se consideraba que tomar esos documentos y hacerlos públicos era una manera de robar, y uno dice como, espérate, pero estamos en el mundo del siglo XXI, de la era de la Internet, el conocimiento es compartido o debería ser compartido, y de repente eso parece como muy injusto. Enterarse de todo lo que hay que pagar para que un artículo que has escrito aparezca en Nature, como la revista o el portal más reconocido en todo el mundo. No sé, pagar para publicar me resulta muy contrasentido. Sí, lo de las revistas, las revistas de publicación científica es un negocio bien bárbaro. O sea, no solamente tienes que pagar, pero también reciben trabajo gratis de las personas que revisan esos artículos, porque a nosotros no nos pagan, es un favor que le hacemos a la comunidad, ¿no? Pero no es algo que es reconocido tampoco. Entonces uno piensa como, bueno, se están lucrando de mi trabajo, porque aparte de todo he trabajado 2-3 años para esta investigación y les tengo que pagar para publicarlo, y quienes revisan ese trabajo al final de cuentas tampoco están siendo pagados, y una persona que quiera acceder a eso también tiene que pagar un montón. Y por eso es lo que te digo, la importancia de la ciencia abierta, de construir infraestructura para que todos, tanto en la ciencia como en la sociedad, tengamos acceso a ese tipo de conocimientos, porque al final de cuentas nuevamente son conocimientos de que se han hecho con los impuestos de absolutamente todos. Sí, no sé qué sentir al respecto. Bueno, pues precisamente este tipo de conversaciones como las que tenemos ahora, yo creo que tienen el objetivo de despertar ese tipo de preguntas en la gente, como, oiga, yo no sabía que un científico tiene que pagar para la publicación. Y obviamente, por ejemplo, pues cómo podemos hacer para que un científico en América Latina compita con un científico en Europa a falta de recursos. Tenemos que cambiar el chip, modificar las infraestructuras que tenemos, o pedir más recursos, o pedir tarifa diferencial, decir, yo gano menos, cóbreme menos, señores de Nature. Yo creo que es importante que la sociedad en general conozca cómo funciona este lado de la academia, y tal vez con esa comprensión y ese entendimiento también les permite tomar como decisiones más informadas o entender mejor cómo es ese proceso que nos vemos involucrados. Si hubiera una película que nos explicara o nos reflejara cómo es tu trabajo, ¿crees que existe?
como para ir a verla y decir como, Pues el problema es que todas las películas de astronomía son un poco idealizadas, ¿no? A mí siempre me dicen como, me invitan a una charla o algo y me dicen, ¿nos puedes mandar unas fotos tuyas de tu trabajo así día a día? Y mi trabajo día a día es enfrente de un computador, básicamente peleando con el código, llorando porque estoy frustrada, pero dicen, pero la gente piensa que como soy astrónoma estoy mirando por el telescopio todos los días y viendo los planetas todos los días. Y eso es muy alejado de la realidad. Así que no he conseguido una película que refleje exactamente lo que hago, pero claramente hay películas muy inspiradoras que reflejan el espíritu que tengo por la cual me interesan todos estos temas. Por ejemplo, la película de Contacto de Carl Sagan, de Ellie, que recibe un llamado, una señal extraterrestre con el proyecto SETI, que el proyecto SETI existe, que es la búsqueda de vida extraterrestre, el instituto. Sí, yo me enteré de eso jugando, creo que era Age of Empires o algo así, un videojuego en el que uno llevaba una civilización del comienzo del surgimiento de esa civilización hasta el final, que era la creación del proyecto SETI. Exacto, entonces existen proyectos como esos y bueno, y Contacto tal vez es una película muy inspiradora también en ese sentido. Y otra que me encanta que digamos no involucra mucho de lo que yo hago, pero sí refleja otra parte que me interesa, es por ejemplo las minorías. Son esta de las figuras ocultas, las mujeres afroamericanas que contribuyeron a que la misión Apolo llegara a la luna, pero que nunca se les dio su crédito y hoy en día como que empezamos a saber de ellas, ¿no? También tiene un mensaje muy, 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 muy importante ahí. Entonces yo recomendaría esas dos películas relacionadas con la astronomía y las minorías. Y ahora que mencionas la de Contacto, basada en una novela de Carl Sagan, uno dice, yo debo reconocer que hubo un momento en la vida en que pensé como, pero Carl Sagan de verdad Carl Sagan creía que había vida extraterrestre. Y claro, se preguntaba. Mi respuesta lógica es, se preguntaba si habría vida extraterrestre. Pero en estos días, en un grupo de Telegram que tenemos en el podcast, que la gente entra y participa, con algo que te voy a pedir ahora al terminar. Las personas entran y comparten un paisaje sonoro, cómo suena el lugar del mundo en el que vive. Wow. Y alguien entró y preguntó, ¿ustedes creen que es verdad la teoría de que Internet es una tecnología extraterrestre? Y yo pensé como, no, espérate, ¿qué contesto? Mi primera impresión fue como decir como, no, pero ¿cómo va a ser extraterrestre? Y luego pensé como, espérate, si ya hay impresoras 3D puestas en la estación espacial, entonces, ¿por qué no podría ser algo extraterrestre? ¿Tú crees en tecnología extraterrestre? Nunca había pensado en el concepto de tecnología extraterrestre, pero claramente todos los días me pregunto si hay vida extraterrestre. Y lo que pienso yo es que tenemos una visión tan antropocéntrica de la vida que creemos que si encontramos vida es una persona como tú o como yo en este momento, ¿no? Pero el simple hecho de encontrar, por ejemplo, bacterias en otro mundo o en otra luna, estamos hablando de vida extraterrestre. Ahora bien, tecnología extraterrestre no lo sé, como científica me sentiría como rara diciendo como sí o no, pero lo que sí te puedo decir en cuanto a si existe vida o no, como se lo preguntaba a Carl Sagan, es otra frase de Carl Sagan que decía, si existe vida, o sea, como que, no me acuerdo ahorita de la frase exactamente, pero era como que si estamos solos, la respuesta es increíble, o sea, estamos solos, solamente somos nosotros, pero y si hay vida efectivamente en el universo también es maravilloso, o sea cual sea la respuesta es maravillosa, si hay vida o si no hay vida. Y yo creo que es un universo tan grande que sería un desperdicio de espacio, como decía él, si estuviésemos solos. ¿Qué opinión te mereció Cosmos, ya no por Carl Sagan, sino por Neil deGrasse Tyson? No es lo mismo. Yo entré a la astronomía por Cosmos de Carl Sagan, entonces, a ver, está bien lo de Neil deGrasse Tyson, pero no. Yo soy fan número 1 de Cosmos de Carl Sagan, dejémoslo ahí.
Chévere, es que yo me preguntaba, ¿será que soy muy anticuado? ¿O por qué siento que no? Y es buena, pero al mismo tiempo siento como que... No. Muchas gracias. Eso es todo, Andrea, muchas gracias. ¿Quieres añadir algo? No, bueno, agradecer por la oportunidad de estar en este podcast. Y si me quieren encontrar... Eso es al contrario. Eso es gracias por darme un rato de tu tiempo, por abrir la ventanita ahí a tu oficina en la universidad, que no es pequeña tu oficina. Ahorita te vi dando una vuelta. No es pequeña. Pero bueno, solamente la invitación, tal vez si me quieren seguir en Twitter para conocer un poco más de astronomía o de diplomacia científica o de divulgación de las ciencias, me pueden encontrar como @astroandrea. Y ahí estaré muy feliz de interactuar con todos ustedes. El siglo XXI es hoy.com. Gracias por escuchar este episodio. Gracias por comentarlo en las redes sociales. Y gracias por compartirlo. Chao, cuelgo.